hablar sobre el acto jurídico unilateral. Para empezar les voy a decir lo que es un acto jurídico. Un acto jurídico es la declaración o la manifestación de la voluntad que es sancionada por el derecho. Produce efectos jurídicos sobre la misma persona. Esto puede consistir en crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones sobre un bien específico. Entonces, el acto jurídico unilateral, para que exista, solo se requiere la presencia o la voluntad de una sola persona. Basta con que el declarante lo decida. Un ejemplo aquí podría ser el testamento. También puede ser unilateral cuando varias personas se reúnen, pero esto es nada más cuando buscan un objetivo en específico, cuando todas esas personas van por el mismo camino. Ahí también se podría llamar un acto jurídico unilateral, pero no se puede confundir con el acto jurídico bilateral, ya que el bilateral es creada por ambas partes o requiere el conocimiento de varias personas, como aquí podría ser un contrato de compraventa o un contrato de trabajo, se requiere el consentimiento de las dos personas. Entonces, para que esto quede claro, el acto unilateral es cuando solo se requiere la presencia de una sola persona o la voluntad, y el bilateral es cuando se requiere el reconocimiento de más de dos personas. Y pues esto solo tiene efectos a quien la realiza. Bueno, pues hoy hablaremos de lo que son los cuasicontratos. Para empezar, los cuasicontratos nacen del derecho romano y ellos decían que una obligación nacía de un cuasicontrato, es decir, que en esta figura no se tiene el acuerdo de voluntades de dos o más personas contratantes, que era lo que conocemos como el consentimiento. De hecho, los cuasicontratos se parecen un poco a los contratos porque son lícitos y nacen obligaciones de ellos, pero la única diferencia es que hay falta de consentimiento por parte de las personas. Los principales cuasicontratos dentro del derecho romano eran la gestión de negocios, el enriquecimiento ilegítimo y el ex roida de iactu. Estos cuatro cuasicontratos fueron definidos por Justiniano. Justiniano en ese entonces era el emperador romano de Oriente y fue la máxima figura del Imperio bizantino. También se le conocía como el Grande y fue la persona que luchó por reformar el Imperio romano. Y bueno, pues el ex roida de iactu fue el primer código marítimo y este hablaba de que disponía que la pérdida ocasionada por el hechazón fuera soportado proporcionalmente por todos los interesados. ¿Qué son los cuasicontratos? Bueno, pues los cuasicontratos son actos lícitos, no contractuales, productores de obligaciones. ¿A qué me refiero con esto? Los actos ilícitos son las acciones voluntarias no prohibidas por la ley de la que resulta alguna adquisición para alguna persona. Y contractual es porque no procede o no deriva de un contrato. Como lo había mencionado antes, solamente nacen obligaciones de ellos, pero hay falta de consentimiento por las partes. En el Código Civil regula como cuasicontratos la gestión de negocios ajenos y el cobro de lo indebido, así como los subtipos del enriquecimiento injusto. Los cuasicontratos constituyen una de las fuentes de las obligaciones y se caracterizan porque, realizando una persona actos que tampoco constituyen contratos y no son ilícitos, le ocasionan un empobrecimiento en su patrimonio y otra persona se ve favorecida, y esta persona pues está obligada a darle una contraprestación a la otra parte que pues se empobrece en su patrimonio. Algunas características de los cuasicontratos, como lo había mencionado antes, es que adquieren obligaciones, pero existe la falta de consentimiento por parte de las personas. Y los casos más conocidos en ese entonces dentro del derecho romano era la aceptación de una herencia que podía crear deberes del heredero a favor de los legatarios o fideicomisos. También está la aceptación de un legado que podía crear deberes de legatario a favor de un fideicomisario. El legatario es una persona que adquiere solo bienes concretos y determinados. Están especificados dentro de la herencia. Y también habla de la copropiedad, que es nacida de circunstancias ajenas a un acuerdo de voluntades de los copropietarios.
y la aceptación de la tutela. Esta pues creaba deberes a cargo del tutor y a favor del incapaz. Como éste ni siquiera podía dar un consentimiento válido, pues era evidente que equivalía a un cuasi contrato, porque solamente creaba obligaciones, pero no había como el consentimiento por las partes. Bueno, pues un concepto como básico general de los cuasi contratos es que son hechos voluntarios no convencionales lícitos que generan obligaciones. Y bueno, pues dentro del derecho romano, mediante jurisprudencia, se crearon condictios. Estos condictios ayudaron a favorecer a las personas que se empobrecían dentro de su patrimonio por la falta de consentimiento dentro de estos mismos. Algunos de ellos son condictio do y iustam causa. Este se refería a que cuando se enriquecía a expensas de otro por causa ilícita, se le cobraban intereses. También está el condictio furtiva, que se usaba cuando alguien era despojado de su bien mueble. El condictio indebiti, que habla sobre cuando había pagado por error de hecho derecho excusable una deuda inexistente. Y el condictio sine causa. Este incluía el resto de casos que era pues la entrega de algo en virtud de una cosa que en algún momento existió, pero ya no subsistía. Trató es cuando no hubo un acuerdo, pero surge una obligación. Esto quiere decir que es un hecho voluntario, lícito, que lo dispone la ley y no por la voluntad del obligado. También produce efectos iguales a los de un contrato, aunque no lo sean. Empezaremos hablando con los elementos para la existencia de un cuasicontrato. El primero es que sean hechos jurídicos lícitos. Aquí como tal no existen los hechos jurídicos lícitos porque la ley los va regulando. El segundo, que tales hechos sean puramente voluntarios. Aquí quiere decir voluntarios porque tienen la voluntad de ambas partes, que ambas partes están hablando, están dialogando, están opinando para llegar a un acuerdo. El tercero, que no exista un convenio. Esto quiere decir que esté regulado por las normas y por las reglas. Después empezamos con los principales cuasicontratos. La primera es la gestación de negocios. Aquí como tal quiere decir que una persona que no tiene la obligación legal ni convencional de ponerse al servicio de otra persona. El segundo es el pago de lo no debido. Aquí es el acto por el cual una persona paga una deuda, supuestamente la debe, pero en realidad no existe tal obligación de pago. Aquí nos habla de dos requisitos. El primero es que no exista una obligación y el segundo, que el pago se haya hecho por error. Después seguimos con el enriquecimiento sin causa o ilegítimo. Esto quiere decir que el enriquecimiento sin causa es aquel enriquecimiento que se da en el patrimonio de una persona que proviene de un hecho que empobrece al patrimonio de otra persona. Seguimos con el cuarto, la comunidad o indivisión. Esto quiere decir que la comunidad de una cosa universal o singular se da entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya encontrado o celebrado una convención relativa a la misma cosa. Los hechos ilícitos. Nos pasamos al siguiente tema, que son los hechos ilícitos. Es ilícito el hecho que es contrario a la ley de orden público. Ese es el concepto que nos otorga el 7.771. Entendamos ahora que esta conducta va en contra del ordenamiento jurídico mexicano, en nuestro caso el Estado de México, lo cual dice que va a ser así siempre y cuando se cometa por imprudencia, por negligencia o por abuso de derecho. Imprudencia es el no saber qué se está haciendo y hacerlo sin afán de hacer un daño. La negligencia se refiere a tener el conocimiento científico y no llevarlo a cabo. En tanto, el abuso de confianza o de derecho se va a referir a que una persona se aproveche de cierto vínculo que existe con la otra.
Ok, entramos entonces a las características del hecho ilícito. Son 4. Las características están en el 7.7.2 y son estas. La primera es que es un acto voluntario y culposo por parte de la gente. Es voluntario de ciertas personas y culposo, porque como ya sabemos, se está consciente de que el daño que se va a hacer. El 2 es que se origina en el incumplimiento de la inejecución de la conducta preexistente que el legislador propone. Esto se refiere a que ya se está cumpliendo una tipificación penal que está ya dictada y se tiene conocimiento de ella. En tanto, el tercero es la producción del daño. El efecto principal se va a referir a la reparación del daño. O sea, la producción del daño es otra característica y otro elemento una obligación que se va a generar es la reparación del daño que fue causado. Y el cuarto no debe ser tolerado y consentido ni amparado. Esa es una característica del hecho ilícito civil que no debe ser considerado como menos el hecho ilícito. En tanto, las obligaciones que crea el hecho ilícito están en el 7.145 y el 7.156. Entendamos que estas obligaciones pues las ha marcado el Código Civil y son las siguientes. 7.145 dice que las obligaciones que originan los hechos ilícitos. El cobrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, aun cuando sea incapaz cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que pruebe que el daño que se produjo como consecuencia de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entendamos que en este artículo se refiere a hacer un pago del daño. Este puede ser económico o la reparación física. Y en el 7.156 se refiere que en todo caso, quien demande la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y del daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta. A esto nos referimos a que si una persona se siente dañada moralmente a través de la conducta de otra, puede exigirle a esa persona que la dañó, que se la pague, se podría decir, o que la repare a través de, no sé, de atención psicológica o incluso podría ser monetariamente. Es ahí donde terminamos y concluimos con nuestra presentación. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre hechos ilícitos. En el artículo 7.71 del Código Civil del Estado de México, dice que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público. En un sentido más amplio puedo decir que es aquella conducta que va en contra del ordenamiento jurídico y que es generado por la imprudencia, negligencia o abuso de derecho de una persona y que tiene una responsabilidad civil en favor de otra. Negligencia es aquella falta de cuidado en lo que se hace y por ende contrae una obligación. Abuso de derecho es aquella conducta que va en contra a las de la buena fe. Un ejemplo sobre un hecho ilícito es, puede ser el de un atropellamiento. Un conductor atropella a X persona y le causa lesiones. Ahora la obligación que tiene va a ser de indemnizar a la persona afectada. Obligaciones que originan los hechos ilícitos. En el artículo 7.145 del Código Civil del Estado de México, dice que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, aun cuando sea incapaz, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que pruebe que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable a la víctima. Buena costumbre son aquellas normas que no alteran el orden público y mantienen un orden social. Aquí hay dos ejemplos. El primero sobre obrando ilícitamente es el exceso de velocidad. Un conductor va a una velocidad no permitida en cierta área y choca con otra. La persona afectada va a demandar al que iba a un exceso de velocidad para que le repare los daños y perjuicios que ocasionó. Pero también aquí hace mención que
que a menos que se pruebe que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable a la víctima, no podrá pagarlo. Un ejemplo es que una persona va manejando a una velocidad normal y la otra persona por imprudencia quiere rebasar a esa persona, y al intentar hacerlo choca y sale afectado él, el que intentaba rebasar. No va a poder cobrarle al que iba a una velocidad normal, porque el otro tuvo la imprudencia de rebasar y no respetar a la velocidad que se podía ir en esa determinada área. De la reparación del daño y los perjuicios. En el artículo 7.156 del Código Civil del Estado de México, dice que en todo caso quien demanda la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la licitud de la conducta del demandado y el daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta. Aquí retomo mi ejemplo de exceso de velocidad. La persona iba a una velocidad no permitida en esa área y choca con otra. La persona afectada lo que va a hacer es demandar la reparación del daño, pero tiene que acreditar el daño que produjo y la licitud de la conducta del demandado. De conformidad a lo establecido por este ordenamiento, se consideran como hechos ilícitos las siguientes conductas. 1. Comunicar a una o más personas la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinando o indeterminado, que puede causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien. La imputación es un señalamiento provisional. Es decir que una persona es sospechosa, pero no se tienen las pruebas de que él cometió dicho acto. Por ejemplo, puede ser un robo a una tienda, un robo vehicular, un robo a una casa. Pero, repito, no se tienen las pruebas de que esa persona la haya cometido. 2. Ejecutar una acción o preferir una expresión que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado, fuera de una contienda de obra o palabra y con ánimo de ofender. Aquí un ejemplo podría ser el de arrendamiento. Tal vez el arrendador ya no quiso, digamos, rentar la casa, y el arrendatario lo que va a hacer es tal vez hablar mal de la otra persona, porque puede decirle que le pagó y no le rentó, o lo sacó de su casa. 3. Imputar a otro falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se imputa. Bueno, creo que el último está un poco más comprensible, y estos 3 aspectos son hechos ilícitos. Bueno, de mi parte sería todo sobre este tema. Muchas gracias.